Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gracias y gloria, Señor, por este día maravilloso en que hemos venido acá como iglesia, Señor, juntos, unidos, a rendirte culto. Sean bienvenidos todos y cada uno de mis amados hermanos, que la sobreabundante gracia del Señor siga manifestándose en su corazón. Le doy gracias al Señor por cara conocida que extrañamos un poco. Vamos a saludar a nuestra hermana Magda Melo, como le decimos. Sea bienvenida, hermana Magda. De su casa le damos gracias al Señor porque sigue siendo su tiempo perfecto. Amén. También está con nosotros nuestra hermana María Viña. La bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero en el Señor que siga obrando en su vida para que pueda seguir disfrutando del gozo de la salvación. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestra hermana María Viña? Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno. Y mi hermana Milagro Quintana, que está aquí, propia de este regimiento. Pero ella también ha estado un poquito afligida en estos últimos tiempos. Bueno, pero el Señor es bueno. Y hay veces en que no entendemos, pero el que tengamos circunstancias, situaciones, justamente para nosotros, pues, experimentar a ese Dios maravilloso. Dice que ya no es por qué me tiene que pasar esto a mí, sino para qué. Y el para qué es el gozo. El para qué es para que tengamos las evidencias, las respuestas de ver cómo Dios obra en favor de nosotros. Amén. Entonces es así. Entonces, bueno, no somos todos los que somos, pero somos hoy todos los que estamos, los que hemos venido del corazón a rendir culto, pues, a nuestro Señor en este día de acción de gracia. Bueno, dispongámonos pues a escuchar y a recibir de lo que nos tiene para nosotros en este día. Hoy tenemos a la hermana María Quintana, que como siempre hacemos en la acción de gracia, algunos de los hermanos. Sí, hoy nuestra hermana María Gallardo tiene la exposición de la palabra. Como hacemos en todos normalmente todos los cultos de acción de gracia, es uno de los hermanos los que hacen, exponen la palabra, y eso muestra pues el crecimiento que de una u otra manera vamos experimentando en esta congregación, que no es una congregación, si usted la ve tal vez poblada, hoy no somos todos, pero quiero que sepan que esta es una congregación, a diferencia de otras congregaciones, esta es una congregación de discípulos. Porque el mandato del Señor en el capítulo 28, del 16 en adelante, y más específicamente 28, 18 al 20 de Mateo, el Señor, la comisión, lo que nos llamó es a ir a ser discípulos. Los discípulos quedan. El creyente es el que cree y que por su después, por medio de esa creencia, en la medida que va ahondando y ahondando, se constituye en un discípulo. Amén. El discípulo es el que queda. El discípulo es el que se está preparando todos los días para la continuidad, el que tiene un llamado. Aunque todos los que estamos aquí somos llamados de alguna manera. Aún Arturo, ya a esa edad, ya él ha sido escogido, ya él ha sido llamado. Y en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo del Señor, veremos también ese fruto. Amén. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso, que son muchos los escogidos y pocos los llamados. Hay muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero tenemos que siempre vivir con esa certeza, con esta convicción de que hemos sido escogidos, de que hemos sido llamados y que habitamos conforme al plan de Dios, que habitamos conforme a lo que Dios ha preparado para nosotros, y ese debe ser siempre la disposición. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, y disfrutémonos pues, dispongámonos a disfrutar del culto de este día en el nombre de nuestro Señor, ese que el Señor ya preparó en el corazón de nuestra hermana para que podamos llevarnos. Póngase a escuchar esta palabra. Hermana María, por favor. No la entiendo. No. Pero permanecer es morir.
Aquí. El título lo voy a escribir. Ajá. Entonces, si estamos en Cristo, es vivir. ¿A qué se refiere este morir de permanecer? ¿Verdad? Lo primero que debemos ver es que ahora en nuestra vida, esta es la parte de la introducción, ahora en nuestra vida, ¿quién es el que está viviendo dentro de nosotros? Exacto, Cristo. El que vive dentro de mí, vamos a suponer, este es mi vida, ¿sí? Mi alma, mi espíritu. Anteriormente, esto estaba lleno de Génesis 3 del 1 al 6. ¿Qué es eso, Génesis 3 del 1 al 6? El pecado original. Como resultado de que yo tenía una vida llena o nacida del pecado original, ¿cuál era el resultado? Que viviera en una vida de pecado. El resultado de este pecado original es que en mí había pecados, las tinieblas. ¿Podía haber acaso que era malo? De repente los niños saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y nosotros como adultos sabíamos que era lo bueno y que era lo malo, pero ¿lo dejábamos de hacer? No. A veces lo hacíamos y de vez en cuando era que nos acusaba la conciencia. Esta vez sí me pasé, ¿verdad? Y uno meditaba así. Pero esa es la naturaleza. Pero ahora, si nosotros hemos confesado a Cristo, como yo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, creo que tú eres mi Salvador, que viniste a esta tierra, que padeciste por mis pecados, te clavaron en la cruz, moriste pero resucitaste y me has dado una nueva vida. Entonces, esto no es mi realidad. Esta es mi realidad ahora. Cristo es el que está viviendo dentro de mí. ¿Dónde dice eso? Bueno, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, porque desde que acepté a Cristo todavía me queda vida en esta tierra porque no me he muerto, ¿verdad? No me han sepultado, no estoy en el cementerio. Estamos aquí, mientras tengamos aire, pues, en nuestros pulmones, respirando, estamos vivos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Bueno, y lo que ahora, los años que me quedan por vivir, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque yo recibí esta vida por fe. Entonces, ¿dentro de qué debo vivir? Dentro de la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que sea Él el que viva dentro de mí y no sea yo. ¿Verdad? Ok, muy claro hasta ahí. Ahora, este es el punto 3 de la introducción, perdón. Y si Él es el que vive en mí, yo tengo que morir, ¿verdad? Porque no pueden haber aquí Cristo y aquí abajito yo, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que 80% Cristo y 20% yo. Ok. Cristo, yo. No puede ser así. Eso no es lo que dice la palabra, pero lo experimentamos. Pero nos vamos a sentir culpables hasta el punto de que, verdaderamente que, Señor, yo no sirvo mucho para hacer lo que tú me has llamado. No, ese no es el pensamiento. Porque aparte de eso, de ese yo, debo percatarme que también tengo un enemigo espiritual, ¿verdad? ¿Y qué recordamos? Efesios dice así. Efesios 4:14 al 24.
Efesios 4:14 al 24. ¿A qué debemos morir? Fíjese. Ajá. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por extragar de hombres que para engañar emplean una astucia que a las primarias del hombre, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que andan teniendo entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Génesis 3. de su corazón, Ajá. los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, está en Jesús, en cuanto a la pasada, manera de despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos espíritu de vuestra vida, y vestíos un nuevo hombre creados según Dios. de la justicia sanada de la verdad. Amén. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios. ¿En dónde? Dice, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién me justifica y quién me santifica? Cristo. Cristo. Entonces, por mi propia fuerza, yo ni me voy a justificar, ni me voy a... Con esto yo no estoy diciendo, entonces hay que vivir la vida de cualquier forma. No, que me voy a soltar el moño. No, al contrario. Esto debe grabarme a mi identidad de que me justifica, ¿verdad? Delante de Dios es Cristo. Si verdaderamente estoy en ese proceso, porque vamos a entender, la salvación fue algo que ocurrió así, ¿no? Por medio de la fe. ¿Eso qué es? Un suceso. Entonces, yo recibí en un momento, en el horario de Dios, recibí la salvación. Pero esto, vivir dentro de esto, es un proceso. Pero entonces yo no voy a, no, hermana, que la carne es débil. No, yo no estoy diciendo eso en este momento. Yo quisiera que entendamos, ¿verdad? El título, siempre recordémoslo, permanecer es morir. Entonces, ¿morir a qué? Hemos leído aquí este pasaje maravilloso que Pablo exponía, ¿verdad? Imagínense, en ese momento él comparaba la vida de las personas que tenían el entendimiento entenebrecido, es decir, aquellas personas que están en este estado espiritual, están todavía dentro del pecado. Y él le decía, ustedes no han aprendido así de Cristo. Si ustedes han oído de verdad y han sido por él enseñados en cuanto a la pasada manera de vivir, esa vieja vida, despójate, deséchala, no la dejes que sea la que tome lugar, la que dirija, la que se siente en el trono de tu vida y sea la que se encargue de guiarte en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿morir a qué? A tener una vida centrada en Génesis 3,
¿qué es esto? Es que este marcador también está como en los micrófonos, señora, ayúdanos. Génesis 3, ¿qué representa el yo? ¿Por qué el yo? Porque Eva lo que tenía que aferrar era la palabra de Dios. 2:17, ¿qué le dijo? El día que de él coma, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No morirás. No morirás. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿A quién le creyó? A Satanás. Y luego, ¿qué dice ese verso? Me parece que es el 5. Génesis 3:5. El 6. El verso 6, hermana de multimedia, perdone. Dice, y vio la mujer, eso fue después de que Satanás le dijera no morirás, y ella le tomó la idea, y fíjese, y vio la mujer, ella era tuerta, ella no veía, perdón, era ciega. No, es que se abrieron unos ojos dentro de ella. ¿Cuáles? Estos. Ese yo. ¿Qué quería ese yo? Que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, de su fruto y también. Amén. Entonces este árbol era en el 5, hermana Bella. Sino que sabe que serán y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué vemos ahí? Serán como Dios. ¿Quién era ese? Yo. Entonces, ¿a qué debemos morir? A una vida centrada en el yo. Tener una vida centrada en el yo es que todo soy yo, pues. Me idolatro, todo lo necesito y tiene que resolverse de acuerdo a mi tiempo, a mi momento y como yo quiero. ¿Me van a dar la solución? No, eso no me parece bien, porque tiene que ser ajustada a lo que yo quiero. Eso es una vida centrada en el yo, ¿verdad? Entonces, centrados en el yo, uno sufre mucho. ¿Por qué? Porque nadie va a andar pensando como uno piensa. Entonces, cuando no piensan de acuerdo a como yo pienso, yo no encajo con esa gente. ¿Pero qué es eso? El yo. Ok, y también ¿a qué debemos morir? A tener una vida centrada al materialismo. Eso es Génesis 6, ¿verdad? Es decir, luego de que el hombre pecó y se separó de Dios, quedó muerto, quedó vacío adentro. Y su alma, ¿a qué se pegó? A la carne. Se hicieron una unidad en el vacío del espíritu, que era lo que estaba allí, pues, haciendo esta separación. Se unió esa alma a esa carne y ahora es guiada de lo que ella quiere. El alma sufre por lo que quiere la carne, ¿verdad? Podemos decir, vamos a poner un ejemplo un poco exagerado, las personas que son adictas. Ellos sufren porque su carne necesita esa adicción. Su alma está presa, está cautiva de lo que su carne desea. Es una prisión en su propio cuerpo. ¿Y eso qué es? El estado en el que el hombre quedó cuando se separó de Dios. Entonces, ¿qué dice Génesis 6:5? Me parece que es el 5, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿en qué está centrado? Sí, en lo material, entonces en lo físico. Por eso decimos materialismo. Nada que ver con Dios. No, yo no tengo nada que ver con ninguna iglesia. Yo si es que llego a los 70, bueno, en ese momento yo me arrepiento. Pero ahorita yo necesito gozar mi vida, ¿verdad? Porque cree que de alguna manera, sí, que es que no la van a gozar de alguna manera, ¿verdad? Estando en Cristo. Entonces, eso es el materialismo. Esto lo vemos en las personas. Pero nosotros no debemos ser así, porque esta es nuestra realidad. Entonces, ¿a qué debemos morir? Al yo y al materialismo. Marcador. Ajá. ¿A qué otra cosa? También
tener una vida centrado a triunfar por mi mérito para mi reconocimiento. ¿Eso qué es? Génesis 11. Génesis 11, ya, este sí verdaderamente no me lo he grabado. Génesis 11 dice, 11:3. 11:3 y 4. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces, ¿qué dice? Hagámonos un nombre. Entonces nos van a reconocer como, gracias hombre, nos van a reconocer como, sí. Nos van a reconocer como, no tengo nada en contra de pero le voy a poner un ejemplo, Gucci, Nike, Carolina Herrera. Este tipo de renombre, ¿qué es eso? Un éxito. ¿Qué quiere la gente? Llegar a esa cumbre, llegar a esa cúspide, a ese nivel. Todos, hasta en la educación, preparamos a los niños ¿para qué? Para que lleguen alto en este nivel de la tierra, ¿verdad? Ellos lleguen alto. Queremos que ellos lleguen alto. Pero ¿eso de dónde surgió? De aquí. Eso es triunfar sin Dios. Recordemos que la tierra venía del diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Hasta el monte más alto quedó sumergido. ¿Y qué era lo que dijeron ellos ahí en el Trebón? No, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Si viene otro diluvio, nosotros no nos ahogamos. ¿Qué es eso? Salvarme sin Dios, salvarme por mi esfuerzo. Yo lo puedo hacer, chicos. ¿Quién dijo miedo? Si un hombre en la tierra lo hizo, yo también lo puedo hacer. No estoy diciendo que es malo esforzarse. Lo que quiero que me entiendan, ¿verdad? Es a lo que vive el hombre centrado. Y ahí no está Dios, ¿verdad? Entonces está aquí, exacto. Está aquí en Génesis 3, en Génesis 6 y en Génesis 11. Pero dentro de mí hay una realidad diferente. No debe haber el mismo sistema en el que el mundo se maneja. ¿Por qué? Porque si lo hago así voy a sufrir. Y ni siquiera, no hermano, es que en la palabra dice que hay que sufrir los padecimientos de Cristo, pero eso no son los padecimientos de Cristo. Esas son las consecuencias de que yo estoy centrada en las cosas de la tierra. Y la palabra que leíamos, la cita base, que no la anoté aquí, en Juan 15, que decía que el mundo nos aborrecería, que tendríamos problemas con las personas del mundo. No dice eso, porque al ver a Cristo en nosotros nos van a detestar. Algunos nos amarán, ¿verdad? Oye, esta persona sí cae chévere, tal, queremos que esté aquí, ¿no? Pero hay otros que nos van a rechazar. ¿Y qué vamos a decir? Estos hijos del diablo. No. Jesús dijo en la cruz, antes en el camino, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué debemos tener? Por eso dice, permanecer es morir. ¿Por qué? Porque el que va a ver a través de nosotros es Cristo. Si veo yo, son unos pecadores los que merecen el infierno, ¿verdad? Ese es mi yo, ¿no? ¿Qué queremos? Oramos a Dios, Señor, ni es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Págales tú, Señor, pero no queremos que les pague con justicia, con restauración. Ay, Señor, sí, revélales a Cristo para que sean salvos también. No, queremos es que el Señor les retribuya un poquito de lo que nosotros, pues, hemos recibido de ellos. Pero ¿ese quién es? Ese mismo. Entonces, vamos a ver en el contenido
entramos en el contenido, nosotros hemos recibido en el mensaje del púlpito temas en los que Dios nos ha hablado sobre personalizar el evangelio, vivir como distinguidos, nuestro estado espiritual, quién es nuestro enemigo y el valor del culto. Esos temas los hemos recibido, pero es necesario que nosotros lo recibamos ¿en quién? En la nueva vida, en ese nuevo yo que creó Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, entramos en el contenido. Me imagino que tendré que borrar todo esto porque... bueno. No, tranquilo, pastor. Si quiere termine de escribir y yo voy en el primer punto del contenido para los que llevan nota. ¿Qué significa morir? ¿Qué significa morir? Ese es el punto 1. Ok. Vamos a borrar. Ok. 1. Ajá, ¿qué significa morir? Ese es el punto 1. Todos sabemos que cuando la muerte ocurre hay una separación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos, hay una separación. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué hay allí? El Señor agarró a Pablo y lo apartó. ¿Y eso qué es? Una muerte, sí, es una separación, lo separó del mundo para él. ¿Para qué? Para ser llamado apóstol, apartado de Dios para el evangelio, Entonces, cuando Cristo vino a nosotros, nosotros hemos sido apartados del mundo. ¿Eso qué significa? Que hay una muerte. Yo no debía haber borrado esto, ¿verdad? Cuando confesamos, no solamente en el bautismo que decíamos, nuestro lema era amén. Eso es una separación, ¿verdad? Ya no pertenecemos al mundo. Entendiendo esto, Pablo confesó que tenía que morir. ¿Y morir a quién? A quien él fue antes de Cristo. ¿Quién era Pablo? Primero era un matón de cristianos, un perseguidor. Él andaba persiguiendo a los... De hecho, ¿quién era el que estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban en el Hecho 7, si no me equivoco? Saulo. Las ropitas de Esteban al que estaban, los tenía él. Y de hecho, cuando el Señor se reveló a él iba de camino a Damasco con unos permisos especiales que le habían dado para ir a buscar a los que estaban ahí, escondidos, agazapados de los que habían confesado a Cristo. Entonces él tenía una guerra contra Cristo. Pero fíjense lo que dice Pablo, siervo. ¿Quién era el hombre antes? Mira, ahí no hay ningún vestigio de ese viejo hombre. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Cristo. Entonces, Filipenses 3:1-17, vamos a leerlo también pacientemente porque son 17 versículos. 3:1-17. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que sentimos A Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Yo más, decía Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Imagínense usted, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y de poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el 15, así que todos somos perfectos. esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y el 16, pero en aquello sigamos Una misma regla, sintamos, una misma cosa. hermanos, Ser imitadores de mí, y mirad. que así se conduce seguir el ejemplo que que tenéis en nosotros. Amén. Imagínense, Pablo les decía, bueno, hablando de muchas diferencias de cosas, si ustedes sienten algo diferente, hasta eso se los revelará Dios. Pero vamos a llegar a la conclusión de la misma regla. Sintamos todos una misma cosa en lo que ya estamos de acuerdo, que Jesús es el Cristo. Y entonces termina diciendo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué decía? ¿Quién fue Pablo? No, y ahí él revela quién fue de acuerdo a la ley, irreprensible, estudió con los fariseos. Él tuvo un renombre, vamos a decirlo, bien grande en su momento. Pero ¿qué hizo él? Todas esas cosas la agarró. Dice que el pasaje dice específicamente, me parece que fue aquí. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo. Él lo perdió todo. Pero Pablo no andaba, oye, vale, lo que perdí por allá. Él no andaba. No, por eso mismo. Y dice, lo perdió todo y lo tenía por basura. Uno anda pendiente de, ay, la basura que boté aquella vez. Uno anda con anhelos y melancolía por lo que desecha en la basura. Uno no extraña lo que es basura, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué vemos allí? En la convicción y la decisión, la resolución, la determinación en cuanto a la confesión de fe de Pablo. En su vida esto no existía, porque para él era basura. Yo lo que es basura no lo extraño, a menos que me haya equivocado y cónchale, debe ser que por accidente tiré tal cosa en la, oye, vale, lo boté ese día. Un ejemplo. Pero lo que uno toma como basura y lo mete en su bolsita negra, ¿verdad? Y lo tira allá donde está el lugar de la basura, en el container de la basura. Uno no va a ir a jurungar a buscar, porque extraño, ay no, extraño lo que boté la semana pasada, voy a ir a buscarlo. Es basura. Asimismo, ¿qué significa morir para nosotros en este primer punto del contenido? También la palabra nos dice en Hechos 9, 15, 16, Hechos 9, 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, es refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo estaba consciente de eso. Pero, ¿qué ocurría en él? Este señor que está aquí no era el gobernante, no era el director. Para él era Cristo. Hasta tal punto que no le importó, pues, saber, él mismo estaba consciente que iba a padecer por el nombre de Cristo. De hecho, cuando él dijo, me es necesario ir a Roma, creo que fue en los Tesalonicenses, no recuerdo en qué parte de las cartas fue, pero la gente, los discípulos, le decían, ya va Pablo, pero no te vayas para allá, para Roma, que allá tú te vas a hacer la última. Entonces los hermanos ahí, él les decía, tranquilo hermanos, cobren ánimo. El que debería haber estado llorando, según nosotros en este tiempo, era Pablo, ¿verdad? Porque ya iba a ser la última vez. Entonces, ¿qué le digo? No, esta es la última vez que vas a ir para allá porque no te vamos a ver más. ¿Irían tranquilos? Nada más de la angustia que me voy a morir. Ese quién es, el yo. Pero, ¿qué estoy queriendo decir? No es que vamos a ir, sí, vamos a estar relajados porque nos vamos a morir. No, sino que hablo en cuanto a el enfoque y el centro del corazón de Pablo. Hasta tal punto no le importó su propia vida. Yo aquí no estoy diciendo, ay, sí, seamos fanáticos. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que esta es nuestra vida. No hay otra vida. ¿Qué más vida vamos a estar buscando? Esta, la que Cristo nos ha dado, donde Él está dentro de nosotros, es la que tenemos que vivir y que disfrutar. Entonces, pregunto yo, ¿disfrutaremos centrados en el yo? No, porque el yo es para sufrir. A ese le encanta el melodrama. Claro, si está sufriendo, como decía una hermana, si está, tiene la cortadita, va y busca el cuchillo para abrírselo más, porque tiene que sentir cómo es el sufrimiento y hacérselo saber a los demás también. Y al causante y al responsable tiene que saber que me hizo sufrir. Entonces, tengo esa guerra un mes porque me hiciste sufrir, me la tienes que pagar. ¿Quién es ese? El yo. Y ahí yo no voy a vivir disfrutando. Cristo está gobernando. Cristo el que dice hasta 70 veces 7, señores. Él es el que dijo eso, hasta 70 veces 7. Por eso vamos al punto 2. El punto 2 es el ejemplo de Jesús. Vimos el ejemplo de Pablo, en qué significa morir.
Ahora vamos al punto 2, el ejemplo de Jesús. No me voy a emocionar tanto porque ya me estoy quedando sin tiempo. Ok. Lucas 22:42. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Quién era? No, el 42. ¿Quién era el que le decía pasa de mí esta copa? Su yo, oye, su carne, le estaba afligido por lo que sabía que iba a vivir. Ni siquiera en eso, ahí debemos ver que él experimentó todo esto dentro de él. Entonces, ¿pero qué dice? Pasa de mí esta copa, pero él terminaba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que inclusive dentro de la oración, es verdad, Señor, me está doliendo, estoy sufriendo, pero que no se haga mi voluntad, sino hasta allí en la oración, ¿qué hacemos nosotros? Que Cristo sea el que viva, dirija. Amén. Y en ese momento, Hebreos 5, 7, 9. Hebreos 5. Cinco, 7, 9 dice 5, 7, 9 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué significa esto? No significa que Jesús fuera desobediente y tuviera que aprender a hacerlo. Al contrario, su naturaleza divina como hijo de Dios, él era eternamente perfecto y uno con el Padre. Pero en su experiencia humana al hacerse hombre, es decir, en los días de su carne, Jesús experimentó en su humanidad lo que significa obedecer al Padre en medio del sufrimiento, la tentación y la debilidad humana. Él nunca desconoció la obediencia, pero la experimentó y la cumplió plenamente en el camino más difícil posible, el de la cruz. ¿Qué pasó allí? Tuvo un aprendizaje experiencial, es decir, no intelectual. Es similar a un médico que sabe qué significa el dolor de codo. Pero el día, ¿verdad? Le puede explicar el dolor de codo, todo esto, da así, ¿cómo se dice? El diagnóstico exacto de cómo es experimentarlo. Pero el día que se dé en el codo, lo va a vivir en su carne. Lo que él estaba hablando teóricamente. Es decir, Jesús es perfecto, obediente al Padre, pero en su carne, él vivió y aprendió en ese sentido. Es lo que dice la palabra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, refiriéndose a eso, Jesús, porque la palabra nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que Él fue tentado en todo como nosotros y nos entiende perfectamente, porque Él mismo lo experimentó. Entonces, ¿qué vemos ahí en el ejemplo de Jesús? Lucas 2:52, que dice: ¿qué pasó con multimedia? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que
referimos ahí en la palabra? En ese aprendizaje que Jesús siempre experimentó desde que vino a esta tierra. Él crecía no solamente en estatura, sino que en sabiduría para con Dios y también para con los hombres, es decir, espiritualmente y terrenalmente. Así había en Jesús este aprendizaje que de hecho en la cruz Él nos mostró y nos dio una nueva simiente a través de ese sufrimiento de la cruz. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque un hombre fue el que trajo la muerte. Un hombre tenía que sacarlo. Un hombre tenía que ponerle fin. ¿Podía entonces el hombre hacerlo? No. Porque de la simiente de Adán es el pecado. Ese que hablábamos aquí, que se transmite a todos. Pero entonces por eso fue que Dios mismo vino, se hizo un cuerpo semejante a nosotros, un hombre, y en su carne pudo ponerle fin a ese pecado que por un hombre entró. Era necesario un hombre, pero aquí en la tierra no había ninguno. Vino del cielo. Jesús se encarnó, como dice la palabra, y Él en la cruz terminó con el pecado y terminó con la muerte. Por eso decimos, solo Cristo salva. O por eso decimos, solo Evangelio, solo Jesús, porque no hay más nada. ¿Qué más le vamos a hablar si el único camino, el Evangelio, es las buenas nuevas de salvación de quién? De Jesucristo. Y solo Jesús, porque solo Él fue el único enviado por Dios, nacido de una mujer, de una simiente de una mujer. Y una mujer por sí sola no puede tener hijos. No puede. Vamos a decir, es ilógico, porque Dios creó al hombre y del hombre sacó a la mujer. Pero en la mujer, ¿qué hizo Dios a través de su espíritu? Implantó allí a Jesús. Y Él vino como carne, como nosotros. Diferente, ¿por qué? Porque Él no venía de la simiente de Adán. Por eso no tenía pecado. Porque todos los que venimos de Adán tenemos pecado. Ese pecado original. Pero Jesús no tenía porque vino de la simiente de la mujer. Y el pecado es transmitido por la simiente de Adán, la semillita, porque la mujer por sí sola no puede tener hijos. Necesita la semillita del hombre, ¿verdad? Se une ese óvulo y ese espermatozoide y se gesta una vida, un alma. Y esa alma que viene, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesita entonces de Cristo, al único, al que se hizo Él mismo el camino para llevarnos al Padre. Entonces, anteriormente nosotros nacimos de una simiente de muerte, ¿verdad? Génesis 2:27. ¿Qué dice? No, es Génesis 2, llega hasta 24. Uno. Lo que pasa es que cuando escribo rápido, escribo el tecleo el 1 y se me escribe Génesis, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Amén. Así lo creó Dios. Ese es nuestro origen. Dice, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿de dónde vino ese principio espiritual de muerte? Primera de Corintios 15:22, esto lo vamos a hablar con la palabra, lo que ya les venía hablando, pues, pero certificarlo con la palabra. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál era nuestra primera simiente? Simiente corruptible, que era Génesis 3, ese pecado, y nos hizo renacer no de una simiente, ¿verdad?, de muerte, sino de una. ¿Por qué? ¿Cuál fue el medio que utilizó? Que vive y permanece para siempre. La palabra es donde, si usted le dice a alguien, no, yo tengo una nueva vida en Cristo, ¿dónde está eso? En la palabra. Por eso yo debo aferrarme a la palabra. No puedo tener una vida de fe divino, ¿verdad?, sin la palabra de Dios en mi vida. Yo debo ser un contenedor de la palabra de Dios. Mi recipiente debe llenarse de la palabra de Dios. Por eso entramos en el punto 3. Dios mío, Señor, cayó. Por eso necesitamos que quien gobierne y dirija sea su espíritu en mí. Esto significa que yo he de morir. Entonces, nosotros no aprenderemos el valor de la palabra y del culto desde el confort. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó todo esto en padecimiento. Pablo lo experimentó en padecimiento. O sea, esto está escrito en la Biblia. ¿Qué significa? Que el Señor nos llamó a todos a sufrir. No, sino que separados de Dios, el mundo vive en crisis, problemas y dificultades, ¿verdad? Pero ahora en el Señor, las crisis, las dificultades, y los problemas son para una cosa en específica, para que el yo, el Génesis 6 y el Génesis 11 se desaparezcan. Entonces, es decir, sí, en el horario de Dios está que yo viva crisis, dificultades y problemas, pero no las voy a ver como lo ve el mundo. El mundo en un vasito de agua se ahoga. Pero entonces, en medio de, oye, que esta aflicción que estoy viviendo, como decía el pastor, ¿para qué es? Para renovarnos, para sanar y para que ese yo muera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos lleva a esta especie de desierto para sanar y para que aferremos su palabra. Porque si aquí, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo es que la gente ora más? Cuando tiene problemas, cuando alguien está enfermo. Oye, pídele a la vecina que es cristiana que ore por fulanito que lo vamos a operar el viernes, ¿verdad? Y así mandan cadenas y cadenas y que gente, mire, te conoce, tú sabes que eres cristiano en un hospital, mire, te voy a dar el nombre de una personita para que oren, por favor, porque eso es lo que conoce la gente, ¿verdad? Y no está mal que en medio de las dificultades quieran encontrarse con Dios. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Que no solamente vamos a orar porque estamos viviendo dificultades, sino que la oración sea ese oxígeno de mi vida de fe. Sin este oxígeno que se llena nuestros pulmones, estaríamos muertos. Sin esa oración aferrada a la palabra, estaríamos muertos también. Por eso, permanecer es morir, pero no morir espiritualmente, sino morir a ese yo. Y el Hijo amó por encima de todo la palabra de su Padre. Vamos a leer Juan 14:31 y Juan 15:10 para movilizarnos para cerrar. Juan 14:31 y Juan 15:10 primero. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Es decir, Jesús por encima de todo, ¿a quién amó? Al Padre y a su palabra. Nosotros debemos ser semejantes a Jesús, Él nos dio ejemplo. Y Juan 15:10, que era parte de la lectura que habíamos leído, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, en su amor. Lucas 24:44
Lucas 24:44 dice, esto fue después de la resurrección, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda su misión estuvo definida y delimitada por lo que estaba escrito. Él amó y se sujetó al plan revelado en las Escrituras. Allí se hablaba que era necesario que su Cristo padeciese. Él lo sabía y él así vivió. Entonces, ¿dónde está delimitada toda nuestra vida? En la palabra de Dios. Asimismo, nosotros hemos de permanecer en su palabra. Y Juan 19:28, fíjense, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es decir, que hasta en su último aliento, su prioridad fue que se cumpliese la escritura. Esto es amor y fidelidad suprema a la palabra. Y este último aliento, por lo menos a mí me recuerda el himno que dice, hasta mi último suspiro a las naciones, proclamaré Jesús, el Cristo es. Entonces allí vemos Juan 12:49-50. Juan 12:49-50. Ajá, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. y sé que su mandamiento Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo como el Padre lo hará. Amén. Su mandamiento es vida eterna. Por eso Él nos dice permanecer en su palabra, porque dentro de su palabra es donde está nuestra vida eterna. No la vamos a conseguir afuera, ni separándonos de la palabra. Entonces, Jesús usó la palabra como su arma y guía y también demostró su confianza y dependencia total de ella. Quería darles la conclusión, pero como el tiempo ya me está aquí, respirando, vamos a cerrar nuestra conclusión. Jesús, lo que quería cerrar con la conclusión era sobre Jesús en su tentación en el desierto. El uso fue la palabra para defenderse. En su oración sacerdotal, 17:8 de Juan y 17:14, Él dio, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y yo les he dado tu palabra, era lo que decía Jesús. Entonces Jesús no dio sus propias opiniones, transmitió fielmente la palabra del Padre a sus discípulos. Lo que Él amaba se lo entregó a ellos. Asimismo nosotros debemos transmitirle a la gente solamente la palabra de Dios, no mi pensamiento. Ay, me viene una pareja, una mujer y tiene problemas con su esposo y yo le digo, no, verdad que sí, el tipo se pasa. Entonces yo le voy a hablar desde la mujer. No, yo le voy a hablar desde la hija de Dios, ¿verdad? Lo que Dios desea, el plan de Dios. Y terminamos con Hebreos 12:1-3. Por tanto, nosotros también, teniendo nuestro tan grande testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos, el autor, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces allí cuando tengamos dificultades,
Lo que debemos desechar es quien fuimos, aferrar la palabra de Dios. Eso es morir. El resultado serán esas obras eternas. Fíjense allí, Él nos dice en su palabra, compárense lo que están sufriendo con lo que sufrió Cristo, que Él sufrió por el pecado hasta la muerte. Ustedes no están sufriendo por el pecado hasta la muerte, dice Pablo, no es que los estoy acusando ni nada de eso. Pero entonces, sí, entonces el resultado que tendremos serán las obras eternas que se establecen. Es decir, no debería mencionarlo, pero lo voy a mencionar, seremos la plataforma y la torre con su guarda y la antena que se levanta. ¿Qué es una plataforma? Todos saben que una plataforma es ese piso firme, seguro, donde se puede edificar, donde se puede también presentar un escenario, y una torre de guarda es un vigilante, alguien que esté en un lugar alto pendiente. ¿Y qué es una antena? ¿Para qué se usa la antena? Para comunicar. Entonces esa antena, nosotros nos comunicamos con Dios y comunicamos también con las personas. ¿Pero qué le vamos a comunicar? Lo que Dios, su palabra, exacto. No mis heridas, yo voy allá al campo, entonces él está cargado, trabajado y cansado, y yo voy a llevarle mis problemas para que se carguen un poquito más. Se voy a donde la vecina a contarle No, vamos a transmitir Cristo. Ese es el mensaje, que el Señor les guarde y les bendiga. Paso por aquí.